Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa semanal del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía. Vamos a hacer lo de siempre. 3 cuestiones, dudas, los dejamos para el turno de preguntas. 3 cuestiones relacionadas, evidentemente, con lo que es la realidad en Andalucía en estos últimos días, en estas últimas horas. La primera cuestión está relacionada con la agenda institucional del presidente de Andalucía. El otro día estuvo en Cataluña, estuvo en Barcelona, y la verdad es que dio un titular que a nosotros nos parece positivo, porque habló de que en su ánimo no estaba dañar ni a Cataluña ni a los catalanes, que es una cuestión que nosotros hemos manifestado en este salón de pleno estos últimos días, semanas, cuando hablaba de la creación de esa oficina en Barcelona. También dijo que, que deseaba, igual que nosotros desde aquí, desde Vox en Andalucía, deseamos una Cataluña sólida y fuerte, porque es importante para lo que es el conjunto de toda España. Es verdad que él señaló, en ese momento dijo que, que había dado un toque irónico a lo que fueron sus manifestaciones aquí en el Parlamento de Andalucía en relación a competir allí en Cataluña. El problema es que, claro, de la ironía no salió y siguió ironizando en Cataluña. Y habló de Andalucía el nuevo liderazgo, Andalucía la locomotora. Y en Andalucía, precisamente, todos nosotros sabemos que eso no es así. Porque después está la realidad de Andalucía, la realidad de la calle, la realidad que todos los andaluces palpamos y vivimos a diario. Y estamos hablando de datos que, lamentablemente, voy a tener que retroceder a cuestiones que hemos ya aludido en esta misma sala hace unas pocas semanas. Hablábamos también, y a él, en la sesión de control, hablábamos de cómo el 83,3% de los municipios de Andalucía están en la escala de las rentas más bajas. Hemos hablado también de que 24 de los 30 municipios más pobres de España son andaluces. Hemos hablado también cómo 2 meses donde normalmente se creaba empleo en Andalucía, agosto, septiembre, ahora se crea paro, se crea desempleo. Cómo seguimos creciendo en lo que es el abandono, la desaparición de empresas en Andalucía. Y todos conocéis la noticia que salió hace una semana, a finales del mes de septiembre. La Seguridad Social pierde 25.000 empresas en Andalucía desde enero. Es decir, que son datos que no damos los de Vox inventados, son los propios organismos oficiales, medios de comunicación, la Seguridad Social, quien da los datos de la realidad de Andalucía. Cómo seguimos liderando la bajada de lo que es la creación de empresas, cada vez menos cotizantes, 130.000 en el último año, y pasa lo que desgraciadamente todos preveíamos que iba a pasar, porque las políticas son las mismas. Se hacen algunos retoques, algo de maquillaje, pero después las políticas permanecen. Y es que hubo una recuperación en Andalucía después de la pandemia, lógica, pero estamos volviendo a los números de la casilla de salida de este gobierno, es decir, los números que dejaron los socialistas. Y lamentablemente ni el despegue, ni la locomotora, ni nada. Y te puedes ir fuera de Andalucía a decir que esta tierra es el Dorado, que lo es en muchas cosas. Pero claro, vender una realidad paralela, distinta a la que vivimos los andaluces a diario, insisto, y los datos son esos: paro, pobreza, cada vez menos empresas. Esa es la realidad de Andalucía. Y claro, uno recuerda, porque ya tiene unos años, recuerda cuando Zapatero hablaba de brotes verdes, a Champions League de la economía. Pero claro, eso después no se lo cree nadie. Y los andaluces sabemos la realidad que tenemos. Paro alto, cada vez menos empresas, cada vez más exclusión, más pobreza, y están los informes que dan las propias instituciones públicas y políticas de Andalucía. En todo caso, y vamos a dar un mensaje que dimos al principio de la legislatura. Le deseamos, y cada vez que tengamos oportunidad lo vamos a decir, le deseamos al señor Moreno Bonilla toda la suerte del mundo en su trabajo, toda la suerte. Cuanto más suerte tenga él en su trabajo, cuanto mejor lo haga el Gobierno de Andalucía,
mejor para los andaluces, para todos los andaluces, incluidos los de Vox también. Estamos deseando que le vayan bien las cosas. Pero claro, vemos cómo da una serie de mensajes que no se ajustan a la realidad y nos preocupa el abandono de la realidad. Y estamos seguros que los 58 diputados que tiene, esa mayoría suficiente, la nueva mayoría, la nueva realidad política de Andalucía, que hablan ellos mucho, pues lo que no puede hacer es dejar, o mejor dicho, que le tape lo que es la realidad de Andalucía. Andalucía se merece un gobierno que esté centrado en los problemas reales de Andalucía y que haga políticas diferentes a las de los anteriores gobiernos de esta tierra. La segunda cuestión que hoy sometemos a vuestra consideración, también noticia de últimas horas, también una noticia que no es nueva, noticia previsible, el éxito que está teniendo el Servicio Andaluz de Empleo para colocar a todos los de Ciudadanos. Va a conseguir el objetivo del 7% que quería la consejera, el 7% de los contratos pase por el Servicio Andaluz de Empleo, que media el Servicio Andaluz de Empleo, lo va a conseguir. La semana pasada hablábamos de la noticia conocida del vicepresidente, del señor Marín, en uno de esos entes que no valen absolutamente para nada, para dar informes, cuando ya lo advertimos en su momento, la Junta tiene muchos gabinetes, muchos asesores que le pueden facilitar informes para cualquier cuestión. Pues la última noticia, mi compañera, la presidenta del Parlamento en la anterior ocasión, miembro de la mesa, igual que yo, bueno, ella era la presidenta, como decía, pues ha sido designada para el IFAPA, que he tenido que mirar la traducción porque muchas palabras. Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentación y Producción Ecológica, dependiente de la Consejería de Agricultura. Va a tener mucho trabajo en la pesca, por ejemplo. Los de la Bahía de Cádiz, los del Golfo de Cádiz, conocemos bien los problemas que tiene la pesca. Dudo que este instituto sirva para solucionar esos problemas. En definitiva, que ya podemos decir que no queda ninguno sin colocar. Estos eran los que venían a regenerar. Yo me acuerdo de ese fundador de Ciudadanos que dijo: somos el motor de la regeneración. Bueno, pues efectivamente, el motor de la regeneración, que Andalucía no los quiere en las instituciones, pero que Moreno los rescata. Y te pones a pensar mal y deduces que a lo mejor por eso no quisieron modificar ni meterle mano a la administración instrumental y paralela de la Junta de Andalucía, para después poder ir colocando a los que ya no tienen, a los que, mejor dicho, los andaluces no le han dado la confianza para ser sus representantes en este Parlamento. Consejería de Regeneración. No se os olvide a vosotros. Regeneración. Pues no les votan los andaluces y los ficha Moreno. Mucha democracia en todo esto, como ustedes podrán apreciar. En cualquier caso, nosotros vamos a hacer una reflexión para lo que viene ahora, porque ya esto es pasado. Ya están enchufados, están colocados, socialistas, los de Ciudadanos, ya están todos dentro. Pero ahora vienen elecciones, y vienen elecciones municipales, que son importantes. Y hay que dar un mensaje, y el mensaje que es que aquellas personas que no vayan a votar o que no quieran votar al Partido Popular, ni se les ocurra votar a Ciudadanos, porque es una filial del Partido Popular. Y estas son las pruebas. Están subrogando, absorbiendo, poco a poco, como algunos veníamos denunciando desde la anterior legislatura, están subrogando a Ciudadanos. Así que esos andaluces que vayan a votar en mayo del año que viene, que sepan que el que quiera votar Popular no vote a Ciudadanos, porque son exactamente lo mismo. Y este trilerismo de siglas ya debe de acabar. La tercera cuestión que sometemos a vuestra consideración, y vamos a hacer una especie de paralelismo, evidentemente no es aquello que preocupa, esa noticia tan importante, el empleo, las infraestructuras hídricas, la inseguridad, la ocupación, la inmigración, estos problemas que sufren los andaluces, los jóvenes que cada vez tienen menos oportunidades. No. La noticia de las últimas horas, lo que le importa a los andaluces ahora, al parecer, es dónde estén los restos de Queipo. Como ustedes comprenderán, eso no es lo que preocupa a Andalucía. En cualquier caso, nosotros vamos a hacer un ejercicio relacionado con esta situación que está sucediendo en estos días en Andalucía. Yo recuerdo cómo
al principio de la legislatura pasada, portavoces del Grupo Popular en este Parlamento hablaban de derogar la Ley Autonómica de Memoria Democrática. El señor Casado también lo ha dicho. El señor Feijóo, cada vez que tiene oportunidad, lo dice también. Pues nosotros, sabiendo, y la semana pasada lo dijimos también relacionado con lo que era la cuestión de la soberanía energética, sabemos que el Parlamento de Andalucía tiene las competencias que tiene, pero que también te permite hacer otra serie de iniciativas. Por eso, junto a ese recurso de inconstitucionalidad de esta ley que han anunciado los representantes de Vox en el Congreso de los Diputados, pues nosotros, en las comunidades autónomas donde tenemos representación, vamos a presentar iniciativas para que se declaren como bienes de interés cultural todos aquellos bienes que puedan verse amenazados por las consecuencias de esta nueva ley de memoria histórica. ¿Cuál es el objeto? El objeto que pretendemos, que perseguimos con esta iniciativa, pues evidentemente es evitar la destrucción, la retirada, la eliminación de todas esas edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas, todas estas cuestiones que todos sabemos. ¿Para qué? Pues para que el daño, si efectivamente, bueno, el señor Feijóo o el señor Moreno, cuando suba a los altares madrileños con el señor Feijóo, pues que ese daño no se produzca en Andalucía y se pueda evitar ese menosprecio y ese menoscabo a lo que son esos bienes de interés cultural. Como sabéis, el patrimonio es una de las competencias que está de alguna forma descentralizada y lo que queremos es evitar el daño que se pueda hacer, las consecuencias de esa ley de memoria histórica y democrática. Antes de someterme a vuestras preguntas, si las tuvieseis, pues lo de siempre, el cajón desastre de toda la semana. Las dos cuestiones. Semana que todavía no hemos conocido cómo el Gobierno de Andalucía pretende recuperar el dinero defraudado. Todavía no lo han dicho. No han dicho cómo van a recuperar ese dinero defraudado las arcas de todos los andaluces. Segunda cuestión. La de siempre. Agenda globalista, europeísta, Agenda 2030, todas estas cuestiones que nosotros vamos en esta rueda de prensa cada semana a decir algo. ¿Para qué? Para que el mensaje cale. Para que esa lluvia fina, al final los andaluces la noten y sepan lo que está sucediendo fuera. Como sabéis, y si no lo sabéis, yo os lo aclaro, España lidera la lista europea de demolición de presas, represas y azudes que alteran los ríos. Una noticia que no la decimos los de Vox, está publicada en los medios de comunicación por vosotros. ¿Qué hace el Parlamento Europeo? Pues una de sus resoluciones, hablando de los sistemas de riego agrícola, pues señala la necesidad de que se dé prioridad a la inversión en restauración de ecosistemas y en métodos de producción de transición hacia la agroecología. Lo que viene a decir, básicamente, es que vuelvan los ecosistemas a como estaban antes de que pasase esto, que es la construcción de presas. Y por eso España lidera lo que es la demolición. Estamos en una época, y se va a agravar, una época de sequía, donde todas las infraestructuras hídricas son muy importantes, muy necesarias, y en Andalucía más, y nos complace cualquier medida que dé el Gobierno de España o el Gobierno de Andalucía en relación a que los andaluces no suframos las consecuencias de esa sequía, porque de la sequía tiene también consecuencias directas en el empleo de Andalucía, pues España lidera la demolición de presas. Este es un tema importante y que merece analizarse, porque a todo el mundo se le llena la boca de agua o con el agua y después los políticos del bipartidismo, unos aquí, otros en Madrid, otros en Bruselas, los dos, le dan al botón. Y el botón es para demoler presas. Tenemos un problema con el agua y esto es lo que sucede en Bruselas. Aunque aquí en Andalucía, a todo el mundo, Plan SOS incluido, pues estemos todo el día, como digo, con el agua en la boca. Esperemos que tomen nota los andaluces de esto que está sucediendo a nivel europeo y entiendan que cuando a veces se hacen anuncios en Andalucía, y voy a reiterar lo que dijo el presidente Moreno en una sesión de control hace unas pocas semanas, el 70% de lo que pasa en Bruselas tiene consecuencias en Andalucía. Pues esta es una de las consecuencias.
que estamos hablando de las peleas entre el Gobierno de España y el Gobierno de Andalucía por las infraestructuras hídricas y después somos los líderes en la lista de demolición de presas, represas y azudes.